En diciembre de 1601, el gobernador Alonso de Rivera ordenó construir una línea de fuertes a lo largo del río Biobío. La medida buscaba responder a una crisis mayor. El dominio español en el sur de Chile estaba debilitado tras un levantamiento mapuche que había destruido varias ciudades y puesto en jaque la presencia colonial. El origen de esta situación se remonta a la madrugada del 23 de diciembre de 1598, en el paraje llamado Curalaba, junto al río Lumaco. Allí el gobernador Martín García Óñez de Loyola y su comitiva fueron sorprendidos por guerreros mapuches liderados por los caciques Pelantaru, Anganamón y Guayquimilla. El ataque fue fulminante. El gobernador y la mayoría de sus hombres murieron, marcando un punto de quiebre en la historia de la frontera sur. Del lado de los españoles hubo 45 muertos en total, entre los que se contaban soldados, frailes, letrados y algunos indios yanaconas. En los últimos días de diciembre, la noticia de la muerte del gobernador y sus acompañantes se supo en Santiago. Entonces el cabildo nombró gobernador interino a Pedro de Vizcarra y envió al soldado Luis de Jufré para informar de la situación al virrey del Perú. A mediados de 1599, gracias a una carta enviada por el virrey, la noticia de la muerte del gobernador García Óñez de Loyola llegó a Madrid. El rey Felipe III entonces envió a Chile a un soldado con una amplia trayectoria en el ejército español, Alonso de Rivera. Alonso de Rivera había servido durante 24 años en la infantería española, en las campañas de Flandes. Cuando fue designado gobernador de Chile tenía 40 años y había alcanzado el grado de comandante en jefe de uno de los tercios de la infantería española. Llegó a Concepción el 9 de febrero de 1601, reemplazando en el cargo de gobernador a Alonso García Ramón. Su primera tarea fue socorrer a las ciudades australes, para lo cual envió 2 buques con armas y alimentos hacia Valdivia. Poco después de asumir, impulsó una serie de reformas para mejorar el estado del ejército español en Chile. Profesionalizó las tropas, que hasta entonces carecían de organización y disciplinas permanentes. Organizó la infantería, siguiendo el modelo de los tercios de Flandes. Se preocupó de que los soldados contaran con ropa y alimentación adecuada. Solicitó y obtuvo del Virreinato del Perú un sueldo estable para los soldados, llamado el Real Situado. Incluso construyó un hospital para los soldados heridos. En cuanto a la estrategia militar, Rivera ideó la construcción de la línea de fuertes en la orilla norte del río Biobío para ir avanzando gradualmente en territorio enemigo. Así intentó corregir el error de sus predecesores, que era el de fundar ciudades y fuertes en medio de una naturaleza casi virgen, en la que los pobladores quedaban incomunicados y expuestos a los ataques de los mapuches. Rivera salió de Concepción el 23 de diciembre de 1601 y se dirigió donde el río Biobío confluye con el río Laja. Allí fundó el primer fuerte. Entre los fuertes fundados por Rivera se cuentan el de Nuestra Señora de Halle, ubicado en las márgenes del estero Millapoa, en la orilla sur del río Biobío. El fuerte San Pedro, en la desembocadura del Biobío, al que dotó de una capilla y de la imagen de la Virgen de la Candelaria, que aún ahora se conserva. El fuerte de Santa Fe, el más avanzado en tierras araucanas, y el fuerte de Nacimiento. Rivera emprendió 2 campañas militares. La primera de ellas fue entre los años 1602 a 1603. Los caciques Pelantaru y Navalburí habían atacado el fuerte de Santa Fe,
que era mandado por Alonso González de Nájera el 3 de octubre de 1602. Alonso de Rivera entonces salió de Concepción el 22 de diciembre en ayuda de los sitiados y en enero de 1603 derrotó a Pelantaru y Navalburí y la campaña de Purén y Lumaco. El día 28 de febrero de 1604, Rivera salió de Concepción con un refuerzo de más de 500 soldados para dirigirse a Angol y Mulchen. Los mapuches lograron atraer a los españoles a las ciénagas de Purén y Lumaco. Rivera mandó a sus auxiliares a cubrir los pantanos con fajina, hizo avanzar a su infantería y obligó a los indios a huir. A pesar de estos triunfos, Rivera no pudo salvar las ciudades más australes, obligándose a despoblar el fuerte de Valdivia y las ciudades de Osorno y Villarrica. Los habitantes del Chile de la época criticaron duramente a Rivera por la pérdida de estas ciudades, pero gracias a la táctica implementada por él, renació el comercio y la agricultura. Además, se preocupó de proteger a los indios que habitaban el norte del Biobío, con la condición de que viviesen bajo la sujeción de los encomenderos, llegando a redactar en un tratado las bases y reglas que debían acatar los indios para someterse al amparo de las leyes indígenas. Los indios entonces vivieron en relativa paz con los españoles e incluso los apoyaron en su lucha contra los indios rebeldes. Después de una serie de intrigas y delaciones, Rivera fue enviado a Tucumán en 1605, 2 años después de haber sido depuesto oficialmente de su cargo de gobernador, y fue reemplazado por Alonso García Ramón. Cuando Rivera se fue de Chile, de los 19 o 20 fuertes fundados por él, abandonados gradualmente al avanzar en territorio mapuche, quedaban 7 en pie, 3 en el Biobío, el de Yumbel, 1 en la estancia del Rey, el de Lebu y el de Paicabí. 14 fuertes fueron convertidos en barcos para facilitar la guerra y el pasaje de los ríos Biobío y Lebu, y para el servicio del fuerte de Arauco e isla de Santa María. Los mapuches, por su parte, después de su triunfo en Curalaba, y como una forma de responder a esta nueva táctica ideada por Rivera, debieron cambiar la forma de enfrentarse a sus enemigos, rompiendo su condición de sociedad segmentada y obligándose a establecer alianzas, tanto guerreras como territoriales, conocidas con el nombre de Butan Mapu, que ya habían tenido un precedente en el alzamiento general de 1553 a 1557. Entre las acciones militares más destacadas de los mapuches sobresale la destrucción de las 7 ciudades situadas al sur del río Biobío. Estos ataques dejaron un elevado número de prisioneros, entre los que se contaban muchas mujeres y niños. En conclusión, la línea de fuertes levantada en las orillas del río Biobío fue una táctica implementada por Alonso de Rivera con el objeto de consolidar la dominación española en el sur de Chile, complementada por un avance paulatino del ejército español por los territorios mapuches. De este modo, el río Biobío se convirtió en el punto de encuentro entre 2 mundos en oposición. Además de cambiar la organización militar, Rivera se preocupó de profesionalizar el ejército y mejorar las condiciones materiales de los soldados acantonados en la frontera sur del Reino de Chile. Con la matanza de Curalaba de 1598, acontecimiento que motivó la implementación de esta nueva táctica militar por parte de los españoles, la historiografía chilena da por terminada la época de conquista y el inicio del periodo colonial. Debido a la intensidad y violencia de los ataques mapuches a partir de la matanza de Curalaba de 1598, las autoridades españolas
comenzaron a debatir la posibilidad de legalizar la esclavitud de los indígenas capturados en la guerra. Esta medida fue finalmente autorizada por el rey Felipe III en 1608 y comenzó a aplicarse desde 1610. Sin embargo, en Chile, la esclavitud indígena ya se practicaba al margen de la regulación oficial desde hacía varias décadas.